La paz, la caridad y la fe de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Buenas noches, queridos hermanos. Quiero compartirles la reflexión del Evangelio de este segundo domingo del tiempo ordinario. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos del 1 al 4, y capítulo 4, versículos del 14 al 21. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que las vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo, desde sus principios, pensé escribírtelo por orden, para que veas la verdad de lo que se te está enseñando. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas. Todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías. Lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado, se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. En el Evangelio de Lucas encontramos una palabra que tiene un significado muy interesante, muy bonito. La palabra hoy. Vamos a ver cómo esa palabra es un puente que Jesús tiende, un puente que atraviesa la historia para poder llegar a nosotros y poder ofrecernos la salvación. El, en este domingo escuchamos los primeros versículos del Evangelio de según San Lucas, que estaremos meditando durante todo este ciclo. Cómo nos habla de esa investigación minuciosa que hace él para poder transmitirle a ese ilustre Teófilo. No sé qué opinen los expertos, pero a mí me encanta pensar que ese ilustre Teófilo soy yo, que ese ilustre Teófilo eres tú. A cualquiera que abra el Evangelio según San Lucas, puede ser ese ilustre Teófilo, ese amado por Dios, al que Lucas le escribe el Evangelio para que vea la verdad de lo que se le ha enseñado. ¿Cuántos de nosotros mm, tenemos la necesidad de ver la verdad de lo que nuestros padres, nuestros catequistas, nuestros sacerdotes nos han enseñado? Cuánto el Evangelio está escrito para que nosotros tengamos una experiencia personal de Jesús. Dice el Papa Benedicto XVI que la fe parte de una experiencia personal de Jesús. Entonces, el Evangelio hoy nos está invitando a tener ese contacto personal con Jesús, ese encuentro personal del que parta la fe, ese encuentro que nos permita a nosotros verificar que todo lo que nos ha sido anunciado es verdad. Entonces, nos encontramos a Jesús como todo un judío el sábado en la sinagoga, enseñando, leyendo, compartiendo la palabra y enseñando. Habrá quien diga que Jesús no es religión. Eso no tiene fundamento. Jesús, Jesús fue un judío religioso. Jesús
tenía relación con el templo, tenía relación con la sinagoga, ofrecía los sacrificios que correspondían, igual que José y María. No tiene fundamento decir que Jesús no es religión, que Jesús y la religión son cosas contrapuestas, no tiene sentido. Y, y quien lo dice, bueno, pues será alguien que no se ha acercado mucho a los evangelios. Va más allá de la religión, obviamente, pero y la religión, el culto que Jesús busca será un culto en espíritu y en verdad, es verdad, pero mm, tiene también mucho que ver con el culto comunitario, con el culto que se ofrece en cada uno de los templos. Mm, Lo que las palabras de Isaías, que vienen de varios versículos, que será muy interesante los versículos que Lucas omite, los versículos que junta. Omite los versículos que hablan de la cólera de Dios, porque Jesús viene como un Mesías misericordioso, como un Dios misericordioso. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Por qué? ¿Para qué? Porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva. ¿Cuántos mm, mm, entendamos que somos pobres, que estamos necesitados? Somos llamados como receptores de la buena nueva. Quien se crea autosuficiente, quien se crea que no necesita de Jesús, bueno, pues lamentablemente esa persona se pierde el anuncio de la buena nueva que viene de parte de Jesús para anunciar la liberación a los cautivos. ¿Cuántos de nosotros estamos cautivos de nuestros egoísmos, de nuestras tristezas, de nuestros pecados, de nuestros vicios? Bueno, pues Jesús viene a liberarnos. La curación a los ciegos. ¿Cuántos hemos perdido la luz? ¿Cuántos hemos dejado de ver con claridad la existencia? Jesús viene entonces a llamarnos a nosotros. Jesús viene a atender las necesidades, la necesidad más profunda del ser humano, que es la necesidad de Dios. Jesús viene a responder las preguntas más profundas que existen en el corazón humano. Jesús es la respuesta a esas preguntas. Jesús es la respuesta a aquello que nosotros hemos pedido como humanidad. Jesús viene a sanar el dolor histórico de la humanidad. ¿Cuándo? Cuando Jesús enrolla el volumen, lo devuelve el encargado, se sienta y cuando todos lo están mirando, Jesús dice, hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la escritura que acaban de oír. En el Evangelio de Lucas dice el ángel a los pastores, hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador. En el bautismo también se habla de ese hoy. El hoy de este Evangelio. Hoy hemos visto cosas extraordinarias cuando la curación de los tullidos en el capítulo 5, versículo 26. Hoy seré huésped en tu casa, le dice a Zebedeo, baja de ahí porque hoy seré huésped en tu casa. Y cuando Zebedeo dice públicamente que repartirá sus bienes entre los pobres y que si ha defraudado a alguien le retribuirá 4 veces más, Jesús dice, hoy ha llegado la salvación en esta casa. Y al final, ese hoy de que Jesús le dice al buen ladrón, cuando el buen ladrón le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese hoy del buen ladrón, que también es el hoy de la cruz, del dolor, de su muerte, de su terrible momento final, pero también es el hoy de la esperanza y es el hoy del cumplimiento de todas las promesas que habían sido hechas a la humanidad por los profetas. El hoy de Jesús, la salvación de Jesús se hace presente para ti y para mí cuando tú te decidas abrir el corazón. Jesús quiere salvarte hoy. Todas las promesas de la antigüedad, todo lo que la humanidad había querido en toda la historia,
se puede cumplir hoy. Jesús quiere darte hoy todas esas promesas. Y entonces Jesús dice que ha venido también para proclamar el año de gracia. El año de gracia que para el judío en tiempos de Jesús ya no se cumplía, pero tendría que haberse cumplido que cada 7 años, en ese año jubilar, se dejaba descansar la tierra, se liberaba a los esclavos, se liberaba a los presos, se perdonaban las deudas. Jesús viene a proclamar un año jubilar eterno, un año de gracia eterno. Jesús quiere que tú liberes a quienes has esclavizado. Jesús quiere que tú perdones a los que te deben. Jesús quiere que liberes a los presos, aquellos que han cometido crímenes contra ti. Jesús quiere que los liberes, que no los tengas encerrados en tu corazón. Jesús quiere liberarte de eso. Jesús quiere perdonarte a ti también tus pecados. Jesús quiere darnos la libertad de ser hijos de Dios, de no vivir esclavizados por el pecado. ¿Cuándo? Hoy. El hoy que Jesús pronunció en su vida terrena quiere hacerse presente en tu vida ahora mismo. Y uno pudiera decir, bueno, pues si ese hoy se cumple cuando yo quiero, pues tal vez quiero que se cumpla mañana o pasado mañana o dentro de un mes. No sabemos cuándo será nuestro último hoy. El hoy que Jesús te ofrece en este domingo tal vez no se repita nunca más. Pero por otro lado, piensa que tal vez tú seas un esclavo del tiempo de los judíos y que se proclama un año jubilar. Y en ese año jubilar tú vas a ser liberado. Y cuando empieza el año jubilar, te dicen, eres libre. Y tú no, me esperaré a que venga otro año jubilar. Hoy no quiero ser libre. ¿Quién en su sano juicio no querría dejar de ser esclavo? Pues tantos de nosotros que nos aferramos a nuestros pecados, que no queremos la libertad que la gracia de Dios nos da. Querido hermano, hoy Jesús viene a tocar tu puerta porque quiere liberarte. Querido Teófilo, Jesús ha venido a liberarte. ¿Por qué sigues aferrado a tu esclavitud? Jesús no viene a traerte cosas malas. Jesús viene a devolverle la vista a los ciegos. Jesús viene a dar un mensaje de esperanza a los pobres. Jesús viene a liberarnos. ¿Por qué no aceptas el mensaje que Jesús te trae? La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.